Muy bien, en esta tardecita me toca también tener el tema número 4, el capítulo número 4, creo que está allí listo ya, muchas gracias. Vamos a estudiar sobre cómo obtener la paz interior, un tema tan importante. La gente hoy se dice, ¿no es cierto?, que sufre de la falta de paz, de la falta de tranquilidad, y la palabra de Dios nos da los pasos para poder ir a Jesús, ir a Jesús, ¿no es cierto?, al Padre por medio de Cristo, y entonces encontrar paz interior. Este es un capítulo breve, pero muy importante y tiene conceptos muy preciosos en relación con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la verdadera paz que el ser humano necesita. Vamos a ir a la primera diapositiva, vamos a ver allí que la señora White dice claramente en la página 37 que para ir a Jesús no hay que pensar, como algunos suponen, en un camino penoso, tortuoso, sino que es un camino abierto. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son, ¿cómo dice? Lo califica como sencillo. Sí, el plan de salvación es sencillo. Las condiciones para ir al Señor son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, tendrá misericordia. Gracias. Vamos a ir con el puntero también. Así que las condiciones son complicadas, son penosas, requieren penitencia, contrariamente a lo que la cultura ha enseñado, completamente diferentes, son sencillas, incluso razonables. Porque la palabra de Dios realmente es razonable y se espera de nosotros un culto racional, Romanos 12:1, ¿no es cierto? Así que hemos allí la ventaja de tener un Dios como el que tenemos, como el que la Biblia revela, un Dios que es un Padre y nos recibe con cariño, ¿sí? Bueno, también a veces tenemos nosotros complicaciones, conflictos con los seres humanos, entonces plantea el capítulo el hecho de que cuando uno está en conflicto con otra persona, sea quien sea, no puede obtener la paz. Por más que uno diga, no, yo con Dios estoy fenómeno, pero si hay algún ruido con un hermano, un prójimo, eso también va a robarnos la paz. Por eso, si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste, dice allí, pertenece a Dios. Toda persona es propiedad de Dios, ¿no es cierto? Así que tenemos que reconciliarnos con Dios a la vez que con el prójimo. Al perjudicarle, pecaste contra su Creador y Redentor. Así que nadie, podemos decir claramente que nadie es suyo propio. Todos somos de Dios y por lo tanto Dios es Él, en última instancia, la persona que perdona toda ofensa, incluso alguna hecha al prójimo. Todas deben ser perdonadas por Dios, que es Creador de todos y Padre, por supuesto, de todos. Luego sigue desarrollando y diciendo la forma de tener el arrepentimiento verdadero que da lugar a la paz verdadera. Un falso arrepentimiento no produce paz, pero el verdadero arrepentimiento sí lo concede. Dice que los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Así que la primera condición, ¿cuál es? Lo dijo Pedro en el sermón, ¿no es cierto? Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. Así que el verdadero arrepentimiento acá lo califica cuál es la naturaleza de ese arrepentimiento. Fíjense que dice un arrepentimiento del cual nadie se arrepiente, ¿sí? O sea, que uno dice, la verdad que hice bien en arrepentirme. Hice bien en arrepentirme porque genera un cambio positivo. Sigue diciendo que el arrepentimiento implica la confesión de los pecados, el quebrantamiento y aborrecimiento del pecado como hecho en sí, como ofensa a Dios, y entonces la búsqueda sí del perdón de los pecados. Así viene la paz de Dios. Entonces vemos el arrepentimiento, el quebrantamiento del espíritu, la confesión y el aborrecimiento de la iniquidad propia de ese pecado en sí. Así viene la paz de Dios. Y un ingrediente importantísimo de la confesión es que tiene que ser de carácter voluntario. Todo lo que tiene que ver con la fe, en realidad, en el plan de salvación es voluntario, ¿sí? No es coercitivo, no es por presión. La confesión tiene que ser voluntaria. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria.
no arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero, descuidado, exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado, ¿sí? Por lo tanto, la confesión tiene que ser racional y voluntaria. Entender bien la naturaleza del pecado, la necesidad de un cambio y, por supuesto, el carácter aborrecible de esa falla, de ese pecado. Pero por sobre todo, de propia voluntad del ofensor o del pecador. También, por supuesto, tiene que ser precisa y definida. Esa es la confesión que a veces duele, ¿no es cierto? Bien específica. Este error, de estas características, en esta situación, a esta persona, o en contra de tal persona, así, ¿no? La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. No, por todos mis pecados, mis faltas, hoy, ¿cómo fue hoy? ¿Sí? ¿Qué pasó hoy? De lo que soy consciente, ¿no es cierto? Esa es la particularidad, ¿no? Pueden ser de tal naturaleza que solo pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Así que hay 3 niveles de confesión, vemos acá, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 niveles? Público, personal y con Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Sigue un nivel vertical, horizontal y en un sentido amplio también puede ser una falta pública. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. En forma definida, directa, bueno, es así la característica. ¿Cómo se sabe si una confesión ha sido real y verdadera? Porque lleva o induce a una reforma. Confesión, arrepentimiento, da lugar a una reforma. La confesión es aceptable para Dios si no acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida, todo lo que ofenda a Dios debe dejarse, tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Y entonces el texto, ¿no? Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, ser sabe hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, etcétera. El cambio, ¿sí? La reforma viene justamente con el verdadero arrepentimiento, el despegue de la práctica del pecado, de la práctica del pecado para dar lugar a otra cosa diferente. ¿Cuál es la falsa confesión? La confesión solamente aparente, pero que Dios no puede aceptar. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda el poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello. Por lo tanto, dice, la falsa confesión siempre busca racionalizar, disculpar y excusarse, no así la verdadera. Esto vemos ahí la característica fundamental, ¿no es cierto? La verdadera confesión no busca disculpar, no dice, no, fue la mujer que tú me diste o la serpiente que tú me diste, sino, bueno, la aceptación plena y sin desligar ningún tipo de responsabilidad. Ese espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y lo han manifestado todos los hijos de Adán todos los hijos e hijas de Adán. Confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino, no son aceptables a Dios. El verdadero arrepentimiento, como dije, induce a aceptar en cada persona su propia maldad y como el pobre publicano lo dijo en la oración, Dios sé propicio a mí, pecador. Soy yo y no es otro, soy yo y yo mismo te pido perdón, ¿no es cierto? Y estos fueron justificados antes que cualquier otro, dice también el texto. Finalmente, es interesante lo que nos dice la señora Juárez culminando este capítulo respecto del aprecio por el calvario que el pecador experimenta y que le hace tener una verdadera confesión. El corazón humilde, quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del calvario. Y cómo el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Así que solo se aprecia el Calvario cuando uno está verdaderamente arrepentido y valora el perdón que allí se ha comprado a un altísimo costo, ¿no? Esas son las condiciones que Dios nos da para experimentar la verdadera paz. Lo
vemos, ¿no es cierto?, y lo repasamos. La primera condición es la del arrepentimiento, ¿sí? Después nos dice la confesión, ¿sí? La confesión particular del pecado. Luego de eso viene la reforma que viene acompañada de un abandono del pecado al ver su verdadera iniquidad. Y al experimentar esa reforma, bueno, entonces viene la paz de Dios que nos acompaña y la valoración del costo del Calvario, que Cristo pagó en el Calvario, pagando por los pecados pequeños o inmensos, como vimos la semana pasada, aunque parece que hay diferentes medidas de pecados, todos realmente necesitan el mismo pago, que es la sangre de Cristo, que se derrama como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que Dios nos bendiga y nos ayude a disfrutar de esa paz, de una vida que esté a cuentas con Dios.